Dos mentiras agotadoras y destructivas. Repítelo conmigo. Dos mentiras agotadoras y destructivas. Está larguito el título, pero lo podemos leer juntos acá. Dice: dos mentiras agotadoras y destructivas. Yo ayer mismo dije, bueno, que nomás son dos mentiras que agotan y destruyen. Toda mentira, aclaro, toda mentira agota, engaña y destruye. Toda mentira es destructiva. Todo lo que no es verdad obviamente es mentira, y el padre de mentira es Satanás. Y todo, dijo Jesús, lo que proviene de él no debe ser considerado. Por eso la palabra de Dios, mismo Jesús nos dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conocer no es dejarlo en un conocimiento teológico, doctrinal correcto. Conocer la verdad es esa verdad doctrinal que se incorpore con la ayuda del Espíritu Santo y se haga vivencial en nuestra relación con Dios, con los demás, y que tengamos nosotros como fruto y resultado el reino de Dios. La verdad de Dios hace que vivamos los frutos del reino de Dios. Y el reino de Dios, dice la palabra, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es el reino de Dios: justicia, paz y gozo. Si nosotros vivimos practicando la justicia, viviendo en la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no da, que solamente da Jesús, y vivimos en el gozo del Señor, el reino de Dios ha venido a nosotros. Si estamos alejados de estos elementos vivenciales, que es el reino de Dios, que manifiesta el reino de Dios, entonces necesitamos admitir: necesito que se establezca el reino de Dios en mi corazón, y necesito la gracia del Señor para ello. Ahora, habiendo aclarado que toda mentira es agotadora y destructiva, nos vamos a enfocar en dos mentiras que son agotadoras y destructivas. Hace 8 días, recordarán, tomé como recurso último el versículo capítulo 3, versículo 5 de Tito. Este gran apóstol, este discípulo de Jesús, que era un anciano y un obispo a las iglesias, pero en Tito 3:5 dice así. Él escribe: Él nos salvó, refiriéndose a Dios. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Este versículo es crucial para la fe, como lo son muchos, como lo es la palabra. Pero en cuanto a temas de salvación eterna, Tito 3:5 es súper importante. Te aconsejo que lo memorices y que lo subrayes en tu Biblia, y que lo incorpores, y que sea algo bien vivo. Él nos salvó, dice Tito, no por las acciones justas que nosotros hubiéramos hecho. Y hablamos que la gracia del Señor son regalos inmerecidos, pero no solamente para la vida eterna, sino que la gracia es que Dios nos da, nos otorga lo que no merecemos. Y no solamente nos otorga lo que no merecemos, sino nos otorga a Dios lo que ni merecemos ni podríamos conseguir con nuestra mayor piedad, trabajo y el échale ganas. La gracia son regalos inmerecidos que todos aspiramos a tener y a disfrutar, pero que nadie puede conseguir por sí mismo. Eso es la gracia, y tenemos que descansar en ello. Ahora, hablábamos que cuando Dios le dice al pueblo de Israel: cuando te introduzcas a las herencias que yo te doy, dice: ni pienses que fue tu mano, ni pienses que fueron tus justicias. ¿Se acuerdan? Lo leímos en Deuteronomio. Ve por favor la enseñanza que te recomendé, de gracia que enamora. Job 15:4.
Noten muy bien. Job 15:4 dice así, una pregunta que hace Job: ¿qué es el hombre para que sea puro? ¿O el nacido de mujer para que sea justo? O sea, este versículo mismo, Job, por el Espíritu Santo, nos está diciendo que no tenemos la capacidad de ser puro por nuestras propias cuentas, o el nacido de mujer, que todos somos nacidos de mujer, ¿sí?, para que sea justo. O sea, ¿quiénes somos para producir justicia y pureza, santidad por nosotros mismos? ¿Qué somos? Nadie ni nada. Cuando vamos al mismo libro de Job, capítulo 9, versículo 20, dice así: ¿y yo soy acaso justo?, pregunta Job. Mi propia boca lo niega. Aunque creyera que soy perfecto, Dios me declararía convicto de maldad. Vaya versículo. O sea, ese versículo lo voy a parafrasear. Dice Job: ¿y yo acaso soy productor de santidad por mi propia cuenta? Dice, nomás escúchenme hablar un poquito y todo se viene abajo, está diciendo Job aquí. Y luego dice: aunque creyera que soy perfecto, Dios me declararía convicto de maldad. Por eso dice Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, no hay justo ni uno solo, dice la palabra de Dios. Y dice la Biblia aquí también que el que crea que es perfecto, Dios le declara convicto de maldad. Si seguimos leyendo en el Salmo 143, versículo 2, dice así, mismo David delante de Dios le dice a Dios: no lleves a juicio a tu siervo, pues ante ti nadie puede alegar inocencia. No lleves a juicio a tu siervo, pues ante ti nadie puede alegar inocencia. Estos versículos nos dejan bien en claro y nos establecen que somos culpables delante de Dios, que todos hemos pecado y que necesitamos un Salvador. Y no podemos salvarnos por nuestra propia cuenta. Y una de las mentiras que creemos es que nosotros, como dijo Job, dice: aunque creyera que soy perfecto, Dios me declararía convicto de maldad. Job lo entendió. Pero en Lucas 18 vamos a ver que Jesús enseñó la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos. Porque hay gente en esta época, aunque usted no lo crea, y son millones que tienen esta creencia, este engaño en sus corazones. Lucas 19 del 9 al 14, lo leemos en NTV. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían, escucha bien a quién la dirigió, algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Wow, lleva dedicatoria esta parábola. Entrado, va con todo. Las parábolas, hay algunas que vamos a leer en los evangelios que siempre Jesús inmediatamente les pone dedicatoria. ¿Se acuerdan? La viuda. También Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, y ¡pum!, se introduce. Y aquí en este caso también les introduce. Les voy a contar una parábola, pero de una vez les digo para quién es. No voy a taparle el ojo al macho, dice Jesús. Va directo, va al corazón. Y se la dedica a quienes tenían mucha confianza, como estamos leyendo, en su propia rectitud. Y no solamente eso, eso les llevaba a despreciar a los demás, a decir: yo soy muy santo, a decir lo que vamos a leer. Dice el 10: 2 hombres fueron al templo a orar. Eran 2 hombres. Ambos creían en la oración, ambos practicaban la oración. Eso está padre, ¿no les parece? Dice: uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos, así como Mateo, un publicano, de esos judíos que contrataba el gobierno romano, y los pobres, débiles en sus convicciones, se vendían
para el gobierno romano, se alquilaban al gobierno romano siendo judíos, y los romanos pues no cobraban directo impuestos, ponían a los mismos judíos, y esos judíos que le cobraban a sus propios hermanos judíos eran odiados, porque primero decían: eres un aliado de Roma, y aparte eran unos rateros, unos ladrones, o sea que eran bien odiados. Y a la oración fue un fariseo, un hombre guardador de la ley, maestro de la ley por un lado, y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Versículo 11: el fariseo de pie, apartado de los demás, noten muy bien, sí oraba, pero apartado. O sea, hacía su propia iglesia, hacía su propio chusma. De ahí viene el papá de Kiko, ¿no? Veía a todos como la chusma, apartado de los demás. Por eso la Biblia dice: ¿quién fue soldado a sus propias expensas? Por eso tú no puedes decir: no, yo los martes de oración, aunque lo hacemos ahora online, no, yo ya oré. Dice: no, me encanta ver cómo los jóvenes y matrimonios 6 de la mañana orando juntos. Pero dicen: no, yo no. Hay muchos jóvenes o matrimonios: yo no voy a la oración si es por trabajo, transporte, pero nada más es porque yo prefiero orar solo. Cálmate, Fari. Apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Ahí les va la oración: te agradezco, Dios, que no soy como los otros. O sea, este cuate no había pasado por ser discípulo de Jesús, de primero llamarle Padre y luego santificar el nombre del Señor. Lo primero es: qué bonito soy, qué guapo soy, cómo me quiero. ¿Todos aquí? En su casa, más o menos. De ahí nació esa canción. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros, para nada como ese cobrador de impuestos que está orando del otro lado. Y por cierto, Dios, tú lo sabes, ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Wow, eso parece que lleva aquí vemos, como les enseñé en semanas anteriores, podemos nosotros estar practicando una devoción impura e hipócrita. Podemos hacer asuntos externos correctos y bien colocados con la actitud interna incorrecta, y eso ya no califica como devoción, como aprendimos. Entonces vamos viendo que este fariseo le presenta delante de Dios su propia justicia, como diciendo: Señor, me he portado tan bien, soy un tipazo, o sea, he guardado todo, que no me puedes negar lo que a continuación te voy a pedir. Es más, échale ojo a los demás y: Señor, pues por favor, no soy como acá. Y empieza a señalar. El espíritu farisaico pone demasiada atención en las buenas cosas que desarrolla, pero siempre hace comparación con los frágiles en la piedad, y los critica y los lacera. Versículo 13, dice Jesús: en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor. Dolor, ¿por qué? Porque sabía que con sus acciones estaba ofendiendo al Señor, y decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan, termina enseñando Jesús, pues los que se exaltan, nos dice, los exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Y Jesús nos enseña algo aquí, amados y amadas. Y una de las primeras mentiras, una de las 2 mentiras que agotan y destruyen nuestras vidas,
que específicamente, que en esta mañana estamos hablando de ellas, esa mentira es esta: pensar que puedo agradar a Dios a través de mis logros y recursos sin necesidad de su gracia. Esto me llevará al orgullo, a la ingratitud y a la autoexaltación. Yo sé que lo está poniendo aquí Noé. Lo leemos juntos, léanlo conmigo. Pensar que puedo agradar a Dios a través de mis logros y recursos sin necesidad de su gracia. Esto me llevará al orgullo, a la ingratitud y a la autoexaltación. Podría agregar, y al menosprecio de los demás. Esa es una de las mentiras que agotan. Pensar que podemos producir lo que a Dios le agrada por nuestra propia cuenta. Por eso Jesús dedicó esta parábola a los que confiaban en sí mismos. Yo lo puedo hacer. Por eso, escucha bien, toda la doctrina humanista que incentiva que tú eres tu propio Dios, que tú puedes, que tú la haces. Entiende, el pastor Iván, un martes de oración hace 15 días, nos dio unas joyas, porque nos habló en Filipenses, todos los en Cristo, en el capítulo 4 de Filipenses. Gracias, Iván, te envío un saludo. No se me olvida. Yo digo, wow, este cuate nos está dando unas joyas. Todo lo puedo en Cristo, y en Cristo, en Cristo. Yo no estoy diciendo que no podemos, estoy diciendo que es en Cristo, que no es fuera de la gracia que logramos las cosas. No. Y el primer engaño, la mentira que nos agota y que nos va a destruir, es estarnos autoestimulando, siendo exigentes con nosotros mismos de una manera brutal. ¿Sabes a qué lleva eso? Te lo voy a decir, escucha muy bien: al espíritu perfeccionista. Cuando somos perfeccionistas, nos parecemos más a los fariseos. En la casa, yo conozco mamás y papás que tienen hijos de adolescentes hacia abajo, que es normal que desordenen la almohada del sillón. Digo, no hablo del otro extremo, que tienen unos hijos, con todo respeto, bien guarros, bien desordenados, bien maleducados, que comen en la sala, que tiran el refresco. Ese es el otro extremo. Y eso está mal, y eso es un espíritu de desorden y de inmundicia. No estoy hablando ahora de eso. Estoy hablando de aquellos que quieren que sus hijos sean perfectos. Si tiran el vaso en la comida accidentalmente, ¿por qué tiraste el vaso? Debiste haber tenido. Tienes que poner, ¿no te he enseñado las reglas? ¿No te he enseñado las reglas? El vaso va a la derecha, una distancia de 15 centímetros, para que cuando metas la mano tengas cuidado. Ay, por favor, es un niño. Como si tú y yo no hubiéramos regado el tepache cuando éramos mocosos. Igual en la escuela, sacan una calificación aprobatoria, un 8. ¿Por qué este 8? ¿Por qué este 8? Bueno, no es 10, no es 9. Es mejor un 9 que un 10, pero es un 8. No estoy fomentando la mediocridad. Un 7 no se vale. Y me quedo mirando así, porque ahí está mi hijo en la cámara que me está tomando. I love you, Hiram. Te amo. Pero yo no puedo ponerme perfeccionista de 10. Vato, ni siquiera a lo mejor acabaste la universidad. ¿Sí me explico? Y nos ponemos perfeccionistas. El espíritu farisaico pone atención desmedida en lo que va logrando, pero no para glorificar a Dios, sino para tener una referencia engañosa de que está glorificando a Dios, y pisotear a todos los que están alrededor. Eso cansa. No se puede vivir así. Deja que tu hijo sea un poquito normal. Deja que tus hijos, a la hora que están viendo Netflix o una serie, pues normal, o sea, se pueden quitar los zapatos. Hay unos que déjate los zapatos, es que me quiero poner la pijama. No, la pijama es para dormir, no es hora de dormir. Póngase un pants si quiere.
Póngase unos tenis deportivos porque las pantuflas son para... Déjalo en paz, que esté a gusto. Si vas a subir los pies a la sala, bueno, asegúrate de tener un spray de esos mata malolores. Échale talco, mándalo que se lave los pies y deja que esté a gusto en la sala viendo la televisión. Pero el perfeccionismo, el perfeccionismo en la casa, en el matrimonio. El espíritu farisaico en el matrimonio es asqueroso. Siempre nos estamos, comúnmente cuando somos fariseos, cuando no entendemos, estamos hablando de dos mentiras que nos cansan, nos destruyen al no entender la gracia. Y una de ellas es ser fariseo, perfeccionista. ¿Sí? No se permite el desorden de nada. No se permite yo conozco, por ejemplo, voy a decir con todo respeto, mujeres que no quieren ser mamás porque se les va la figura, se les va a deteriorar. ¿Y quién te dijo que no? ¿Cuándo te dijeron que no? ¿Y cuándo te dijeron que no hay posibilidades con algunas disciplinas de regresar a eso? Pero no por eso no puedes decir no quiero tener un hijo porque se me va a quitar mi 90, 60, 90. Eso es perfeccionismo. Ese es espíritu farisaico. ¿Sí me estoy explicando? Les ayudan estos ejemplos para en el día a día, en lo cotidiano, ¿sí? Debemos de ser cuidadosos. Hay muchos adolescentes que son bien perfeccionistas con sus papás. Es que no me compra la computadora. Es que, espérate. ¿Quién te dijo que vale 2 pesos? Papá ya escuchó y mamá ya escucharon que necesitas una compu. Están haciendo lo mejor que pueden. Y si en ese lo mejor que pueden se aplaza que todavía no la tienes, bendícelos, pero no les exijas. No les exijas. ¿Me estás oyendo, chamaco? Chamaca, acércame. ¿Me estás escuchando? Honra a tus papás. Ellos están haciendo lo mejor que pueden y son muchachitos castrocitos con sus papás. Cómprame esto, mira a mi primo, mira a mi prima. Y todos en el colegio sí tienen, pero yo no. Bueno, pues no hay ahorita, pero habrá. No hay, pero habrá. Tampoco los papás vamos a contestarles otras cosas, ¿no? Ahí. Entonces, la primer mentira es pensar que puedo agradar a Dios a través de mis logros, recursos. La segunda mentira, pensar que debo pagar la gracia que me ha salvado, porque de otra manera Dios me la quitará. Esto me generará una sensación permanente de culpa y condenación. Quiero que esta segunda mentira que estamos hoy describiendo la leamos. Pensar que debo pagar la gracia que me ha salvado porque de otra manera Dios me la quitará. Esto me generará una sensación permanente de culpa y condenación. Hay un montón de gente en la iglesia salva pero vive estresada. ¿Por qué? Porque piensan que tienen que pagar su salvación. No tienes que pagar tu salvación. Somos salvos por gracia. Y a veces creemos, es que volví a pecar, ya perdí mi salvación. Es que no estoy siendo lo que Dios espera que sea. Dime un mortal que sí ha sido lo que Dios espera que sea en su peregrinar aquí en la tierra antes de ser perfeccionado en la presencia de Dios. Dime de uno en la Biblia o preséntame uno en el planeta Tierra. No existe. No existe. ¿Estoy fomentando el descuido? No nos vamos al otro extremo, porque el apóstol Pablo habla de esos tontos que se fueron al otro extremo, tanto que dice que perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios sobreabunde, y mismo contesta Pablo, de ninguna manera. Pero lo que Pablo está diciendo, no te puedes ir a ese extremo de decir estoy salvo para siempre, entonces por más que haga lo que sea, nada me puede separar del amor de Dios. Pablo se está refiriendo, es más, quienes piensan así nunca han entendido la gracia, porque la gracia nos lleva a la santificación del enamoramiento.
Gracia entendida es santidad deseada. Lo dijo el pastor Bruce Wilkinson, no lo dije yo, lo adopté. Otra vez el punto 2, pensar que debo pagar la gracia que me ha salvado porque de otra manera Dios me la quitará. Esto me generará una sensación permanente de culpa y condenación. La gracia entendida y recibida produce paz, produce gozo en nuestro andar con Jesús, así como una sensación de constante libertad. ¿Cómo tú sabes que has entendido y estás viviendo en la gracia? Tienes paz y gozo en tu andar con Cristo y vives en una sensación de constante libertad. Y aun si nosotros cometemos un pecado, como dice Primera de Juan, abogado tenemos para con el Padre. Tú vas a encontrar un montón de gente. Tengo 30 años yo pastoreando, 30 años. ¿Y qué no he visto? Cuando ves gente que caminaba en fuego, gente que ardía por el Señor, gente que era constante en Dios, gente que pensaba en los demás, gente evangelista, gente que daba sus recursos al prójimo, gente que entendía que tenía que estar plantado en una iglesia local para los intereses de la visión de la iglesia concernientes al reino de Dios. Y tú ves gente en fuego y de repente les ves que se comenzaron, como se dice comúnmente, se comenzaron a enfriar. La pasión se comenzó a ir por Jesús y cuando menos les das cuenta están fuera de la jugada. Si son salvos, creo que aman a Jesús, pero no hay fervor en sus vidas. ¿Cuál es la raíz? Hay una condenación porque no han entendido que la gracia que Jesús nos dio en la cruz no la tienes que pagar. La gracia para salvación ni la consigo por mi propia cuenta, número 1. Número 2, y al tenerla ya y aceptarla, no la tienes que pagar, no la tengo que pagar. Somos salvos por gracia. Quien cree que debe pagar la gracia que ha recibido de Cristo, vivirá frustrado al darse cuenta que no es capaz de hacerlo y cargará con una losa permanente de culpa y miedo de que Dios lo despoje. Ante la gracia, escucha muy bien, solo podemos dar gracias. Así se vive en la gracia. ¿Cómo sabes que has entendido la gracia? No vives sintiéndote que le debes a Dios. Es tonto creer que le podemos pagar esta gran salvación, esta tan gran salvación. Mira, costó tanto esa salvación. Para nosotros es gratis, pero para el Padre no fue gratis. Él consiguió salvación enviando a su Hijo. ¿Qué vamos a celebrar? ¿En qué semana estamos? Eso, jueves tenemos Semana Santa. Y se habla de Jesús, se habla de la cruz, pero ni se entiende, solamente como un ritual. Y hay mucha gente que hace: Diosito, ahora sí me acuerdo de ti, ahora sí perdóname porque no te busqué todo el año. Y empiezan esos rollos inadecuados. No me puedo ganar la salvación. No voy a ser de esos tontos que creen que lo pueden lograr. No lleves a juicio a tu siervo, pues ante ti no puede nadie alegar inocencia, como leímos. ¿Me ayudas por favor, Mike? No te canses. No te canses. Te vas a cansar si piensas que tienes que pagar. ¿Alguien se ha metido en una deuda alguna vez? Es horrible estar endeudado. Yo recuerdo que hay gente, no fue el caso familiar, gracias a Dios, pero hay gente que se endeuda comprando X cosa y no puede pagar y se anda escondiendo. Viene a cobrarle, se anda escondiendo. Te enganchaste con un préstamo bancario que no debiste haberte enganchado, porque ni lo oraste, ni le preguntaste a Dios, ni pediste el consejo de algún hermano entendido en el tema para hacer presupuestos y proyecciones. Ya te metiste, pudiste pagar, estás todo endeudado y piensas que el banco es un gandalla, es que me están cobrando muchos intereses, pero tú te metiste en ello, tú firmaste y dijiste que así, que estabas de acuerdo, y entras en un acuerdo con el banco y tienes que pagar. ¿Y qué hacen? Se cambian. Me mandaron
llevaron a buró de crédito, que son unos malditos. Si no tenías para pagar, dice la Biblia, ¿por qué te metes una deuda? Dice Proverbios, ¿y por qué han de quitar la cama de debajo de ti si no tienes para pagar? Y las deudas que hacen que la gente se sienta con una losa encima. Se empieza a modificar el comportamiento, el humor, entran las mentiras. No tengo para pagar, dile que no estoy. Y hay una losa permanente y hay un miedo. Muchos huyen, los que deben huyen, tienen una losa que no se pueden quitar de arriba, y tienen temor, tienen ansiedad y tienen miedo. Y hay muchos que caminan así con Jesús. Piensan que le tienen que pagar a Jesús la salvación tan grande. Él la consiguió para nosotros y no nos la está cobrando. La gracia, ante la gracia solo podemos dar gracias. Por eso la gracia enamora. Romanos 3, versículo 20 y 27, 28. El cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. El 27 al 28, escúchalo bien, léelo conmigo. Ante Dios no tenemos nada de qué estar orgullosos, pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés. Fuimos aceptados porque creímos por fe. Romanos 4 y 5. Ahora bien, el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es ningún regalo, sino es algo que se le debe. Pero dice el 5: en cambio, Dios declara inocente al pecador. Habla de ti y de mí. Aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. Fe. Me gusta. Amo Romanos 4:5. Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. Romanos 9, versículo 11. Habla de Abraham, Isaac y Jacob, de estos, y dice: pues no habían aún nacido, escucha bien, ni habían hecho aún ni bien ni mal, ni habían nacido ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino porque Él, por el que llama. No habían nacido, no hicieron nada, y Dios les destinó un gran propósito a Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y hace 8 días hablamos que Dios te ha ungido. Tú eres un señalado, tu familia es una señalada. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice yo para ello? Nada. Ya lo entendí, pastor, pero ahora ¿cómo lo pago? No lo tienes que pagar, solo tienes que agradecer. Por eso, escucha muy bien, la gratitud es la expresión de la comprensión de la gracia. Y cuando nosotros, la gracia no se paga, ni se podría pagar, por eso es gracia. Y entonces, ¿qué hago ante la gracia que Jesús me dio en la cruz? Vivo agradecido. Vivo agradecido. Y quien vive agradecido es generoso con los demás. Quien vive agradecido trabaja para las causas del reino. Quien es agradecido se convierte en un adorador, se convierte en un danzarín, se convierte en un colaborador, se convierte en alguien que sirve al Señor. Nuestro servicio al Señor brota de la comprensión de la gracia en la cruz. Se puede servir al Señor para sentir que yo me las puedo y que yo las gano, o se puede servir al Señor para yo sentir que le pago. No es ni para ganar su gracia ni para pagar su gracia nuestro servicio. ¿Lo escuchaste? Nuestro servicio no es para ganar su favor ni para pagar el favor que nos hizo en la cruz. Es por gratitud. Por eso la gracia enamora. Romanos 11, 5 y 6. Lo mismo sucede hoy.
Porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Versículo 6, óyelo, léelo conmigo. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es: gratuita e inmerecida. No lo dice la Biblia en ese versículo, pero yo agrego en contexto de teología: impagable también. Es impagable. Dios los salvó por su gracia, dice Efesios 2, 8 y 9. Cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, nadie. Y termino con segunda de Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Aleluya. Nos concedió ese favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Hago un resumen y Noé nos va a ayudar aquí. Verdades que siempre debemos recordar sobre la gracia, y concluyo. Verdades que siempre debemos recordar sobre la gracia. Número 1, la gratitud por la gracia de la cruz es el fundamento para amar a Cristo con libertad. Lo repito, lo estamos leyendo ahí. La gratitud por la gracia de la cruz es el fundamento para amar a Cristo con libertad. 2, estamos hablando verdades que siempre debemos recordar sobre la gracia. 2, el amor por Jesús no nace nunca de la obligación. Repítelo conmigo, léelo conmigo. El amor por Jesús no nace nunca de la obligación. Por eso primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. 3, el amor de Cristo por nosotros surte un efecto que hace que nuestro corazón se apasione y que se vea impulsado a actuar por amor también. Nuestro amor al prójimo, nuestros actos de misericordia, de amor, de piedad, de bondad. Como dice 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. ¿Por qué hacemos obra social en Conquistando Fronteras? ¿Por qué cuidamos a los necesitados? ¿Por qué damos despensas, comidas, eso? Para que nos vean. Ni siquiera hay muchos miembros de Conquistando Fronteras que ni entienden la dimensión de obra social que hacemos aquí. ¿Por qué la hacemos? ¿Para aparecer en redes y wow? No, aunque está bien notificar cuando es una iglesia grande para motivar a otros, ahí se vale. Pero el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. El amor de Cristo nos constriñe, dice en la versión 60. 4, la autojusticia. Estamos hablando verdades que siempre debemos recordar sobre la gracia. 4 y penúltima, la autojusticia crea en nosotros falsa y engañosa seguridad, como ese hombre fariseo. 5 y última, la sensación de sentirnos obligados a pagar la gracia esclaviza. La gracia enamora. Amén. Amigo y amiga que por primera vez estás aquí siguiéndonos, gracias por estar aquí en esta mañana. Te invitó tu amigo, tu amiga, tu familiar, qué sé yo quién. Felicidades a quien te invitó, pero más felicidades a ti que te quedaste a escuchar. Estoy hablando la columna vertebral del evangelio, que tú no te puedes salvar, pero que sí hay un Salvador que te puede salvar. Que cuando te salve no intentes pagarle, solo vive agradecido. Por eso nos hacemos discípulos. Yo soy discípulo de Jesús no para pagarle, soy discípulo porque me alucinó su amor, me impactó Jesús.
me dejó dañado. Desde que tenía 19 años, voy a cumplir en los próximos días 50 años, 5º piso. Desde los 19 años me tocó el Señor y me sedujo, como bien dijo Edgar en el preservicio en Jeremías 20:20. Me sedujiste, oh Señor, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Jesús, si te tiene que convencer, tú no entiendes el evangelio. Jesús seduce con su amor demostrado en la cruz. ¿Quieres rendirte ante ese amor? ¿Quieres tener tu primer Semana Santa en tu vida entendiendo la gracia, entendiendo que eres salvo por gracia? Di conmigo esta oración: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Tú eres mi Salvador, tú eres mi eterna salvación. No puedo hacer nada para ser salvo, tú lo hiciste por mí. No puedo hacer nada para pagar la salvación, solo agradeceré, siendo un discípulo que sigue tus pisadas y vive con la ayuda de tu Espíritu como tú vives. En el nombre de Jesús recibo salvación por la fe en Cristo. Amén y amén. Repórtate con nosotros. Queremos saber de ti. Aquí hay un número. Y bienvenido a la gracia del Señor. Permanece en ella y vive agradecido.